Bueno, hasta acá me he hecho entender, ¿sí? Me he explicado. ¿Hay algo que deba profundizar o retomar? Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, ¿qué pasa? Ahora vamos a entrar en el tema de las estelas, ¿sí? ¿Qué pasa? Fíjense esta diapositiva a la derecha de arriba, ¿sí? Las estelas, ¿sí? Como les dije hace un ratito, es una teoría, ¿sí? Ideada por un señor que ahora no me acuerdo, o una señora, no me acuerdo el apellido ahora, hace muchos años, ¿sí? Para explicar cómo es la distribución de los haces vasculares, ¿sí? Dentro de los tallos o dentro de las raíces primarias, ¿sí? En el crecimiento primario. Entonces, primero vamos a mirar a la derecha arriba cómo se disponen, ¿sí? Los tejidos vasculares y el meristema vascular en los haces, ¿sí? Y cómo esa distribución le da nombre a los haces, ¿sí? Entonces, lo rojo es el xilema, lo azul es el floema y lo verde es el procambium. Entonces, cuando el xilema, ¿sí? No está pegadito o encima o abajo o dentro del floema pegado y lo rodea y además forma como una simetría, digamos, como de estrellada o radiada, se dice que es un haz vascular radial, cosa que es muy rara y no hay siempre, ¿sí? Generalmente hay en plantas ancestrales esta distribución. Los de al lado son los haces colaterales, que está el xilema siempre hacia adentro del tallo o de la raíz, y el floema hacia afuera del tallo de la raíz, ¿sí? Y en el medio puede o no haber procambium. Si hay procambium en el medio, es un haz colateral abierto, porque tiene la posibilidad de seguir creciendo y desarrollándose, y dar un fascículo después, algo continuo, un cilindro. Si es cerrado, hasta ahí llegó, ¿sí? Que puede ser de una mono, por ejemplo, que va a crecer solo crecimiento primario y no va a tener un crecimiento abierto para dar un crecimiento secundario. ¿Me hago entender, gente? El colateral. Sí, sí. El bicolateral es abierto, ya por definición, y es xilema rodeado de floema. ¿Se ve? Que tiene floema arriba y abajo. Sí, sí. Bueno, este bicolateral también es llamado anfifloemático. ¿Sí? Anfifloemático, porque el floema rodea al xilema. Como un anfiteatro, sí, que es algo que es como que rodea. ¿Sí? Y después tenemos los haces concéntricos, ¿sí? Que puede ser anfibasal, ¿sí? Que el floema esté rodeado por el xilema, o anficribal, y que el xilema esté rodeado por el floema. Esos son los concéntricos. ¿Sí? Pregunta, Esa es ¿por la qué dijiste que manera, es una teoría? la teoría estelar se llama. ¿Sí? ¿Y Es hay una otras teoría, teorías? ¿eh? ¿Hay otras teorías? ¿Por qué es una teoría? ¿Porque no se podría comprobar esto Claro, del visiblemente? todo. Exactamente, del todo no, porque no se cumple para todas las plantas. Se cumple solo para Ah, algunas. ok, ok. No, porque hay una infinidad de tallos diferentes. Y esto es muy generalista, se cumple para algunas. Está bien, para esas algunas que son muchas, pero no terminan siendo todas. ¿Sí? Pero bueno, una cosa es la disposición, ¿sí? De los tejidos para formar el haz vascular y otra es la disposición de los haces dentro del tallo de la raíz. La disposición de esos haces, sea cual sea
la morfología del haz. ¿Sí? Ahora, la anatomía del tallo de la raíz depende de cómo estén distribuidos esos haces. Y el parénquima, ¿no? Y ahí entramos en la teoría estelar. La teoría estelar se basa, ¿sí?, justamente en esa distribución de haces, ¿sí? Y también conlleva una parte evolutiva, ¿sí? Fíjense que hay unas que se llaman protostelas, las de la izquierda, y las de la derecha, las 6, de la derecha, son sifonostelas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Las protostelas, proto viene de algo antiguo, ¿sí? Primero. Entonces las protostelas se creen, y también hay algo que las apoya, que es el registro fósil, por lo menos de todas las plantas que se han encontrado ahora, que las primeras plantas tenían protostelas. Y se las asocia a algo primitivo porque no tienen médula. La ausencia de médula, ese parénquima medular, hace que sean consideradas también antiguas, ¿sí? Como que las primeras plantas terrestres no tenían médula en sus tallos. Y la raíz no tiene médula, ya de por sí, pero los tallos sí tienen médula, ¿sí? Y las primeras plantas terrestres, aparentemente, según el registro fósil, no tenían, por lo menos las que se han encontrado hoy en registro fósil, porque no todos los organismos vivos se fosilizan. Hay muchos de la biodiversidad que no se fosilizan, entonces no la tenemos en mente. Pero lo que sí se fosilizó y lo podemos ver, se sabe que no tenían médula, ¿sí? La que está recuadrada, que se llama actinostela, ¿sí?, es una protostela, pero de raíz. En la raíz nunca hay médula, ¿sí? Y es actinostela porque tiene forma de estrella, ¿sí? En este caso tiene 5 puntas. Entonces vendría a ser una actinostela pentarca, de penta, 5. Pentarca porque tiene 5 puntas. También hay actinostelas tetrarcas o triarcas, o exarcas de 6, o heptarcas de 7. ¿Sí? Eso depende de la cantidad de puntas que tenga donde está el xilema, ¿sí? Y la raíz, ahora lo vamos a ver más adelante, no tienen solo procambium, sino que tienen procambium y periciclo en la raíz primaria. Luego esos tejidos primarios son reemplazados, la raíz sigue creciendo por, ¿sí?, justamente un cambium, ¿sí?, también radicular o radical. Bueno, eso tema protostelas, ¿sí? Y la plectostela suele estar en el hecho junto con las aplostelas. La aplostela y la plectostela suelen estar en helechos, en los helechos más primitivos. Luego hay helechos, sí, más evolucionados que tienen una sifonostela ectofloica o una anfifloica, y en algunos casos muy particulares de helechos, una dictiostela. Recuerden que en el helecho no tiene un tallo verdadero, sino que tiene como un rizoma, ¿sí? Tiene hoja verdadera, pero no tallo verdadero como tal, un helecho, ¿sí? Tiene rizoma. Entonces, vamos a tener los primeros helechos, ¿sí?, con aplostelas o plectostelas. La actinostela va a estar en raíz, o en algún helecho puede ser, en el rizoma. Y luego, sí, helechos van a tener una sifonostela ectofloica, anfifloica o dictiostela, dependiendo, ¿sí?, el tipo de helecho. Pero lo importante para que sea una sifonostela tiene que haber presencia de médula. Y luego las que están recuadradas son las más comunes, son las que vamos a ver en dico, en mono o en gimno, ¿sí? Van a ser las sifonostelas, llaman eustela, ¿sí?, que puede ser, ¿sí?, fasciculada en forma de haces colaterales, ¿sí? Y el haz colateral puede tener una forma así, digamos, ovalada, o una forma así triangular, como una porción de pizza, ¿sí? Y la médula achicarse un poco. Es como que yo agarro, ¿sí?, un haz concéntrico anficribal y lo divido por la médula. ¿Se ve eso en la eustela de abajo? Tenemos la eustela de arriba con la médula en el medio y los haces colaterales, y la eustela de abajo con que vendría a ser un haz concéntrico, ¿sí?, anficribal, pero con la médula, digamos, ahí dividiéndolo.
O sea, se considera más evolucionado que el floema esté por fuera que el floema esté por dentro. Siempre. ¿Sí? Siempre se va a considerar a lo más evolucionado que el floema esté por dentro, por fuera. ¿Sí? Y por último, la atactostela, que es justamente la estela de las monocotiledonias, que nosotros le llamábamos como una diferencia morfológica, que el tallo presente haces desordenados versus haces ordenados en las dico. Bueno, acá está, ¿sí? Lo ordenado se llama eustela y lo desordenado se llama atactostela. ¿Sí? A partir de ahora, a eso le ponemos nombre, ¿sí? Según la teoría estelar. ¿Sí? ¿Me explicó? Sí, sí. Perfecto. Bueno, ¿hasta acá venimos bien? Sí, esto vamos a ver ejemplos en el laboratorio. ¿Sí? Vamos a ver atactostelas y vamos a ver eustelas. ¿Sí? Y vamos a ver a una actinostela también. No sé, no creo que veamos lo otro, lo del hecho, porque no hay muchos cortes. Yo hice todo lo posible este año para que compremos, pero no consigo quien nos venda. Y creo que nos venden en la Universidad de Córdoba, pero bueno, voy a tener que ponerme en campaña a ver si para el cuatrimestre que viene podemos conseguir más cortes. Ah, Pasa que le digo la verdad, estoy medio solo en esto, porque mis compañeros medio que no les gusta tanto la parte de tejidos y bueno, como que no abocan tanto tiempo a esta parte. A mí me gusta y bueno, me gusta darlo. está bien. Y me gusta verlo al microscopio, me gusta que se vea también, ¿sí? O sea, es anatomía vegetal, es el único momento de la carrera o de la vida que pueden llegar a ver anatomía vegetal con un microscopio, sí, a observar, y por ahí la anatomía humana nos la enseñan en las escuelas casi siempre, pero la anatomía vegetal no te la enseñan en la escuela. Entonces es como, dale, che, vamos a verla. Mm. Porque es re Y loco, yo por agarrás una ahí, planta, un tallito, lo cortás y vos sabés que afuera tiene la epidermis, adentro lo que le sigue es justamente la corteza, lo que le sigue son los haces vasculares, lo que le sigue es la médula. Y bueno, eso es porque hubo anatomistas que hicieron la anatomía, ¿sí? Y morfólogos que buscaron la morfología. Bueno, todo eso está. Ahí va. Bueno. Ahora sí, una vez que ya conocemos y sabemos que hay diferentes tipos de distribuciones de los haces, de acuerdo a las especies, la familia, los grupos, ¿sí? Tenemos que entender que una vez que el xilema primario, ¿sí? Pasa el año de vida, aquellas plantas que lo pueden, que son las gimno o las angiodico, ¿sí? Y las dico que no son herbáceas, sino que son arbustivas o arborescentes, van a generar un xilema secundario, ¿sí? Y también van a generar no solamente un xilema secundario, sino que también una epidermis secundaria, ¿sí? Que ahora la vamos a ver más adelante, que es la peridermis, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el tallo primario con haces vasculares abiertos, con floema hacia afuera, xilema hacia adentro, la médula, ¿sí? Y vamos a tener, fíjense la imagen del medio, un parénquima interfascicular, ¿sí? Un parénquima interfascicular. Este parénquima interfascicular está siempre, acá también estaba, pero no está activo, ¿sí? Genéticamente está codificado para empezar a actuar cuando va a empezar el segundo año de vida de esa planta, ¿sí? Ya sea en gimno o en angiodicotiledonea, ¿sí? Entonces, cuando empieza, ¿sí? Cambios hormonales, los tejidos empiezan a reconocer esas hormonas y empiezan a haber transformaciones, ¿sí? Y ese parénquima que estaba inactivo, que cumplía funciones diferentes, empieza a reactivarse. Y empieza a transformarse en un meristema.
Y ese meristema se llama cambium. ¿Sí? Este procambium que está acá, en cada fascículo, se llama cambium fascicular. Y este es el cambium interfascicular, que cobra fuerza, que ese parénquima se transforma, ¿sí? Cobra otra función y se transforma en un meristema. Un meristema secundario llamado cambium. Y vamos a tener el cambium vascular, ¿sí? Que va a formar el cilindro vascular, tan característico de las dico y de las quimio, que vamos a ver después como todo el xilema, que son las células de conducción, el xilema secundario muy reforzado, con una muy buena pared, muertas a la madurez, formando lo que va a ser la madera, y ahora vamos a ver más adelante si llegamos hoy. ¿Sí? Entonces, ese cambium tiene una madera, una forma, o sea, ese meristema llamado cambium tiene una forma de generar células muy particular, porque la planta, futuro arbusto, futuro árbol, tiene que crecer tanto en diámetro, o sea, en espesor, como en altura. Piensen en el árbol más alto del mundo, un eucalipto, ¿sí? Un árbol de 130 metros de altura, o una secuoya de 118, 115 metros de altura, ¿sí? Bueno, o árboles más chiquitos, un fresno, ¿sí? Un duraznero, o un arbusto, ¿sí? Como puede ser, ¿sí? No sé, se me viene a la mente ahora un arbusto, un arándano, no sé, ¿sí? Piensen en eso. Sí, pero que ya superando el primer año de vida ya empieza un crecimiento en grosor del tallo o de los tallos, ¿sí? Y en altura, empiezan a estirarse, ¿sí? Entonces, el cambium tiene que responder a eso. Entonces, fíjense que tienen divisiones, ¿sí? Paraleliclinales y anticlinales. Periclinales, perdón, y anticlinales. O sea, la periclinal viene de perímetro, ¿sí? Y la anticlinal justamente es como en contra de ese perímetro, o no a favor del perímetro. Entonces, la división periclinal de la célula cambiaria, del cambium, va a generar células que van a ir al engrosamiento. ¿Sí? Fíjense, el cambium se divide. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven acá? Acá el cambium se divide. Célula del cambium. ¿La ven? A esta célula que hizo un circulito. Sí. Entonces, esa célula es la célula madre, meristemática, ¿no? Se divide. Una queda, hace una división periclinal. Una queda. ¿Para qué? Para ser madre de vuelta. La otra de la división periclinal se divide en dos más, hace una mitosis, y forma una división anticlinal. ¿Sí? Esa división anticlinal, ¿sí? Una de esas dos va a quedar y se va a perpetuar. Y va a volver a hacer otra división periclinal más adelante, ¿sí? En un segundo paso que está acá. ¿Se ve eso? Y así sucesivamente. Tanto para la derecha como para la izquierda. Fíjense que acá también, porque el árbol crece en todas las direcciones. O sea, las células del cambium siempre hacen una división, ¿sí? Periclinal, donde una de las células es transformada en xilema, que fíjense, es esta rosa. ¿Y por qué es rosa? Porque ya perdió la capacidad de división, porque ya esta, la que es rosa, ya la pared secundaria se empezó a formar y la célula empezó a morir. A tal punto que llega acá, ¿sí? Y esa célula, pobrecita, ya perdió la funcionalidad por completo, ¿sí? La perdió por completo. Pero, fíjense que acá hay una de las periclinales que quedó, que es una de estas dos que están acá, que ya empezó a ser rosa también, para completar estos huecos que están acá. O sea, esto es re difícil y mega complejo. Imagínense que a mí me lo explicaron en como en 3, 4 clases más o menos en morfología vegetal o en introducción a la botánica que yo tuve anual, ¿sí? Con fotos, con todo. Pero bueno, esto es un pantallazo y lo estoy diciendo muy rápido
pero conlleva como algo así como del ESAU, que es el libro ese de botánica avanzada, que yo les di unas, capaz, 3 páginas, ¿sí? De explicación, con esquemas, con fotos, con todo. Pero sepan que el Cambium, ¿sí? Es un meristema muy avanzado, muy complejo, y que siempre se tiene que perpetuar para seguir dando floema y xilema año tras año, a menos que lo matemos al árbol o a la planta, o lo que sea, ¿sí? Y además de dar xilema, va a dar floema, y no solamente eso, sino que también da parénquima. O sea, este Cambium vascular va a dar floema, xilema y parénquima. Y también fibras. O sea, es una máquina tremenda el Cambium, ¿sí? Y no para. ¿Qué dice BD? ¿Quién es BD? Bracita de fuego. Ah, buenas tardes, profe y compañeros. Disculpen. Bueno, no hay problema, Bracita, no pasa nada. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Es tremendo lo que hace, ¿sí? Justamente el cambio, ¿no? Se va transformando, tuqui, 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 y siempre se va renovando, y siempre hay una célula que queda y vuelve y vuelve a formar, y vuelve a formar, y siempre, fíjense que cuando les mostré las fotos del cambio, o les voy a mostrar ahora, el cambio es una línea de 1 o 2 células, no más, es uniseriado, si no es pluriestratificado. El cambio no es una capa de células que se divide continuamente dando divisiones periclinales y anticlinales. ¿Sí? Se Una dividen pregunta, paralelos al perímetro o perpendicular al perímetro para dar, ¿sí? Grosor y altura. ¿Sí? Las anticlinales crecen hacia arriba y hacia abajo y las periclinales crecen hacia los lados. ¿Sí? una consulta. Esa división del cambium, que es periclinal y anticlinal, ¿se llega a ver en la corteza? Puede ser cuando uno ve como en la corteza como que hay líneas Lo que verticales y otras vulgarmente llamamos horizontales. corteza, Sí, afuera porque del. eso, Sí. recordemos que eso es vulgaridad, porque estamos en botánica y eso ya no es la corteza, sino que es justamente la epidermis o la peridermis. ¿Sí? Sí, sería epidermis, ¿no? Sería lo La más epidermis extenso. es un tejido primario y eso que vemos como corteza es secundario, se llama peridermis, ¿sí? Ujú. Y justamente es un cambium, pero externo. Así que sí, lo que vos ves es algo tiene que ver con esto, Como ¿sí? un reflejo de esto. Claro, pero eso es otro tipo de cambium. Es el Mm. cambium, ¿sí? De la epidermis. Es el tejido secundario de la epidermis. La epidermis es reemplazado por el felógeno, que el felógeno, como es un cambium, pero está afuera, tiene otro nombre, se llama felógeno. Ah, ¿Sí? Y ahora lo vamos a ver a ese igual. ¿Sí? No ujú. tanta profundidad como el cambium, porque también tiene una importancia infernal, pero sí, lo vamos a ver. Y el cambium está a menos de 1 centímetro, a medio centímetro, a 4 o 5 milímetros de lo que vulgarmente llamamos corteza, ahí abajo. ¿Sí? Por eso cuando quieren matar un árbol, un arbusto, le sacan justamente la parte viva. Le sacan todo el cambium, y bueno, tarde o temprano ese árbol, esa planta empieza a morir, ¿sí? Cuando le hacen esa decorticación. Pero bueno, esto es una cosa muy resumida. Ya les digo, la gente que quiere ir a profundidad, agarre el ESAU y lo lee. ¿Sí? Pero esto es una cosa resumida y es lo que vamos a dar acá. Más que esto no, y tampoco va a ir a un parcial. ¿Sí? Y acá lo podemos ver, ¿sí? Justamente el tallo, donde vamos a ver xilema y floema de crecimiento secundario, ¿sí? El A es pino, o sea, una gimno, y el B es un sauco, un adico. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el floema, el xilema, ¿sí? Y en el caso de la gimno, fíjense que el metafloema, que es el último del primario, está siendo llevado hacia afuera y presionado por la cantidad de células que empieza a dar el cambio, porque claro,
El crecimiento primario cesa en un momento, esos meristemas quedan inactivos y se activa el meristema secundario. Bueno, ahí las células empiezan a proliferar y se empiezan a obliterar las otras células, a presionar, y cada vez tanto hasta que llega un punto que se destruyen y se reabsorben. ¿Sí? Fíjense acá en la otra imagen, la B, la del sauco, en la dico. Cinema secundario, cinema primario, fíjense ya que no es lo mismo, ¿sí? Porque obviamente son especies diferentes, y las especies vegetales que tienen xilema se pueden identificar a través de una clave dicotómica de xilemas, para que se den una idea. Cada xilema es particular de cada especie. La forma del cambium de dividirse es única para cada especie, para que se den una idea. Y se puede determinar, hay claves dicotómicas de xilema, para mirarlas. Y la materia se llama xilología, para que se den una idea de lo profundo que es la investigación del cambium, ¿no? y del xilema. Xilema secundario no tenemos para ver en la cátedra, pero yo tengo un amigo en La Plata que me dijo que tenía, así que ahora cuando terminamos la clase lo llamo y le digo que me las prepare. Como yo antes de ir a Urlingan pasado por La Plata, a ver si los puedo pasar a buscar y llevar para que podamos ver xilema secundario. Igual tenemos 2 sábados consecutivos para usar el microscopio y para ver los cortes. Así que este sábado va a ser como un entrenamiento para aprender a usar el microscopio. ¿Sí? Tenemos 4 o 5 horitas para usarlo. Y empezar a ver los cortes, ¿sí? Y el sábado que viene, los 15 días, volvemos a retomar el tema y lo vemos con un poquito más de entusiasmo, ¿sí? Con más amor, los dibujamos bien, ¿sí? Le buscamos más detalle, le sacamos más filo al microscopio, por decirlo así. ¿Me explico, gente? O sea, este sábado no hay que frustrarse, no hay que enojarse, no hay que bajonearse, hay que ir, hay que estar, porque vieron que hay un montón de microscopios, casi que va a haber un microscopio por persona, ¿sí? Porque veo que mucha gente dejó la materia, por lo menos no está viniendo los teóricos, no sé qué va a pasar el práctico el sábado, digo, pero vengan, ¿sí? Vengan porque va a estar buenísimo. Bueno, ¿qué pasa entonces ahora con el floema? ¿Qué pasa con el floema? ¿Sí? Acá hay un esquema a la derecha de lo que es el floema de dico a la izquierda y el floema de gimno a la derecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué características tienen las células floemáticas? ¿Sí? En dico vamos a tener el elemento de tubo criboso, que es lo más avanzado que hay para células floemáticas. ¿Sí? Están vivas a la madurez, sin núcleos ni vacuolas, porque imagínense que es un tubo, para que la savia circule, no tiene que haber nada que estorbe. El núcleo es una organela muy grande y la vacuola más grande. Entonces eso no lo va a tener. Van a ser alargadas y se comunican a través de placas cribosas, que las placas cribosas justamente, ¿sí? Son estos agujeritos que están acá, ¿sí? Esto que está acá arriba. ¿Sí? Y acá hay otra plaquita cribosa. ¿Sí? Y después tiene punteaduras, que son estas que se ven acá, 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 ¿sí? Agujeritos. ¿Sí? Que también pueden comunicarse, que ahí puede haber plasmodesmos. ¿Sí? Y esto que está acá, ¿sí? Al costadito, son las células acompañantes. Células acompañantes. ¿Sí? Que la célula acompañante, como la célula de tubo criboso no tiene núcleo, la célula acompañante sí, y maneja a la célula cribosa, al elemento de tubo. Y la célula acompañante maneja el sentido en el que va a fluir ese floema, si va a fluir hacia arriba, hacia la copa o hacia las raíces. ¿Sí? Va a manejar eso. ¿Y cuánto? ¿Y para dónde? Si va para el fruto, si va para la hoja, si va para la raíz tal, para la otra, para qué lado va, quién come, quién no, o sea, quién... ¿Sí? ¿Me explico? Y el floema también puede tener fibras floemáticas, que generalmente van a ser esclerénquima, y parénquima floemático, que va a estar rellenando zonas. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con el floema de las gimno, ¿sí? ¿Qué pasa? Se llaman células cribosas, no elemento de tubo, porque no es un tubo, sino que es algo más, ¿sí? Con forma, ¿sí? Aguzada. ¿Sí?
y que tenemos área cribosa, no tenemos, ¿sí?, una placa cribosa, tenemos un área cribosa. Y acá el líquido, la savia, circula hasta acá y dobla y sube. Acá va directo, como una flecha, para arriba o para abajo. Pero acá tiene que doblar. Si baja hacia así, dobla, entra en la otra celda y sigue. Dobla y sigue. Sigue, es un poquito menos eficiente. ¿Sí? La eficiencia aumenta con la evolución, ¿sí?, en las DICO. ¿Mm? Y la célula luminosa también acompaña y ayuda, ¿sí?, al manejo de esta célula cribosa. ¿Sí? ¿Me explico, gente? ¿Me hago entender? Sí, sí. Sí, Bueno, profe, se antes que entiende nada, re bien. ¿entiende? Buenísimo. Bueno, antes que nada, ¿sí?, cuando se corte esta sesión, a partir de que se corta, contamos 20 minutos y yo vuelvo a abrir la misma sesión y nos conectamos. O sea, es recreo, ¿sí? Se corta la sesión y es recreo. Estamos donde se corte. ¿Estamos? Sí. Y a los 20 minutos, ni bien se termina de cortar, nos volvemos a reunir, yo abro el link. ¿Listo? Quedan 7 minutos y medio igual, falta un montón. Pero bueno, aviso por las dudas. Bueno, ¿qué diferencias tenemos entre el elemento de tubo criboso, DICO, y la célula cribosa, ¿sí? Angimno, ¿sí? Típicamente, vasos cribosos, típica de angiospermas, típica de gimnosperma y plantas vasculares sin semillas, ¿sí? El vaso es de mayor diámetro que la célula cribosa, ¿sí? Son más cortos y más robustos, ¿sí?, más cortos y de mayor diámetro, ¿sí?, más largas y de menor diámetro las células cribosas, ¿sí? Los vasos cribosos tienen placas, ¿sí?, mientras que las células cribosas no tienen placas, tienen esa zona cribosa, vieron que se la expliqué recién. Los vasos cribosos son, ¿qué pasa? Son extremos de planos a planos inclinados, ¿sí? ¿Qué pasa? En los extremos, en las puntas, no son inclinadas los vasos, son rectos, son muy planitos o levemente inclinados. En cambio, las células criosas son totalmente inclinadas y puntiagudas. Entonces, claro, la circulación de la savia se hace más dificultosa. ¿Qué pasa? En algunos casos, los vasos cribosos ni siquiera tienen esa criba, ¿sí?, esa placa cribosa. A veces se oblitera y es un tubo directamente y circula mucho más rápido la savia, ¿sí? Y las células cribosas no forman tubos. Y fíjense que el vaso criboso está asociado a célula acompañante y las células cribosas asociadas a células albuminíferas, que no es lo mismo. La célula anexa o acompañante del vaso tiene mucha más funcionalidad y controla de mejor manera a ese tubo criboso. En cambio, la célula albuminífera lo controla, pero bueno, no tiene un control perfecto, ¿sí?, de la circulación de la savia. No es tan perfecta como en el caso de las DICO, ¿sí? ¿Me explico, gente? ¿Me hago entender? Sí, sí. Muy bien. Entonces, acá vemos fotos reales, ¿sí?, que nosotros no tenemos esta calidad ni por casualidad en la cursada, por eso os muestro acá, donde ven la placa cribosa, ¿se ve perfecto ahí la imagen? ¿Vieron qué linda que se ve la placa cribosa y el tubo criboso? ¿Ven que la placa está casi perpendicular? ¿Sí? Es tremendo, ¿sí? Es recta, por ahí circula la savia tremendo, ¿sí?, como si nada. Y la placa cribosa tiene pared celular, tiene membrana celular, digo. Entonces, en un momento, si la membrana no deja pasar la savia, no pasa. Chao, hasta ahí queda. En cambio, fíjense al lado, en la gimno, ¿sí?, que está el área cribosa y que está torcida, ¿sí?, y que pasan por unos como agujeritos, ¿sí? No es que es una placa perforada, ¿no?, sino que son agujeros más densos, con calosa, es otra cosa, ¿sí? Y cuesta muchísimo más que pase la savia, ¿sí? No pasa tan directa como en el tubo, ¿sí? ¿Me explico? ¿Se ve? Ujú. Voy a ver si puedo conseguir algo de esto para el sábado. No lo prometo, pero voy a ver, voy a hablar con mis amigos en La Plata a ver si me pueden conseguir algo. Lo anterior tenemos para ver, pero esto de xilema y floema secundario estamos complicados. Bueno, y ahora sí, las células cilemáticas, ¿sí?
los elementos de vasotráquea, ¿qué va a ser? En angio, dico, vamos a tener elementos de vasotráquea y en mono en algunos casos, ¿sí? Y en gimnospermas avanzadas. Hay dos grupos de gimnospermas que tienen un elemento de vaso primitivo, ¿sí? Primitivo. Pero el resto de las gimnospermas, exceptuando esos dos grupos que son las netópsidas y las efedras y netópsidas, ¿sí? Tienen elementos de vaso primitivos, ¿sí? Pero el resto de las gimnospermas, ¿sí? Tienen traqueidas, como la que están a la derecha, ¿sí? Entonces el elemento de vasotráquea es el más avanzado, es el que tienen las dico, ¿sí? Las gimnosdico y las algunas mono. Fíjense que tienen tremenda placa perforada o no tiene placa, ¿sí? Tiene una tremenda placa perforada, que es esta, o directamente pierde la placa y es un tubo de PVC prácticamente conectado que lleva el agua para arriba, ¿eh? Sin impedimentos. En cambio, la traqueida viene por acá, dobla y va, igual que con la célula cribosa. Dobla y sigue. Entonces es mucho más eficiente en el transporte de agua el elemento de vasotráquea, que son muertas a la madurez. Las traqueidas también son muertas a la madurez, ¿sí? Cortas y anchas, pared secundaria engrosada, y se comunican a través de campos de puntuaciones simples en los extremos, ¿sí? Con la placa perforada, ¿sí? O directamente una punteadora simple, que es un agujero, ¿sí? Y las áreas perforadas de los costados, que esto era donde estaban ante los plasmodesmos, se comunican hacia los lados, ¿sí? Hacia los lados. Bueno, también hay fibras que acompañan a los elementos de vaso o a las traqueidas para hacer más rígido y que sea más duro todo y que haya más sostén. Y parénquima tiene que haber también para comunicar y para nutrir o para cuidar si entra algún honguito, llevar algún tipo de sustancia para salvar la planta, ¿sí? ¿Hasta acá venimos bien, gente? ¿Algo que deba reforzar o retocar? Bueno, continuamos entonces. Bueno, ¿y qué diferencias tenemos entonces? Elementos de vaso versus traqueida. Principal elemento conductor de angio, principal elemento conductor de lechos y gimno, ¿sí? Células cortas que forman filas y que crean largos tubos. Son células alargadas las otras, ¿sí? Con los extremos solapados. Diámetro interno grande, los elementos, ¿sí? Y paredes más finas, diámetro interno pequeño. Voy a terminar de decirte y se va a cortar seguro, ¿sí? Poros pequeños y más numerosos, poros grandes y menos numerosos, las traqueidas. Tienen placas perforadas, no tienen placas perforadas. Mayor eficiencia en la conducción de agua, como le había dicho, en los tubos. Y las traqueidas, menor eficiencia. Y forman tubos y no forman tubos las traqueidas, ¿sí? Grandes diferencias que marcan una diferencia, valga la redundancia, en la conducción. Bueno, y después del recreo continuamos con esta parte, que es lo último de xilema, y ya pasamos al otro. Bueno, nos vemos en un ratito, ¿sí? En 20 minutos, cuando se corta, nos volvemos a conectar.